Hermanos, como ustedes pudieron ver, el sermón se titula El engaño del orgullo. A la luz de Deuteronomio, capítulo 1, versos 34 al 46, que estaremos viendo el día de hoy. Hermanos, cuando los predicadores llegamos el domingo a exponer la palabra de Dios, una de las cosas más esenciales que nosotros, primario, importantísimo, que debemos tener claro, es que no está en nosotros el poder de hacer que los corazones de aquellos que escuchan el mensaje cambien. No está en nosotros, es el Espíritu de Dios quien obra en el corazón de los hombres. Entonces nosotros estamos sujetos cada domingo a exponer la palabra de Dios, ser diligentes, trabajar en el sermón, extraer las riquezas de la palabra, pero al final del día, el que los corazones sean transformados en medio de la iglesia no depende de ese esfuerzo, no depende de nuestra diligencia para hacer el sermón, sino que depende completamente del poder sobrenatural del Espíritu Santo. Entonces, eso es un principio que debemos tener claro y es sumamente importante. En todo lo que nosotros nos movemos, todo lo que nosotros hacemos, debe estar en una completa dependencia de Dios. Todo, mis hermanos, desde este momento que estoy iniciando, que estoy arrancando con el sermón, yo estoy confiando en que el Espíritu de Dios nos va a hablar. Y es un principio que va a acompañar todo este sermón. En el último sermón mencioné una frase coloquial y esa frase coloquial, como me decían unos hermanos, nos lleva a pensar en otra. La frase que mencioné es: no es lo mismo verla venir que bailar con ella, que es una frase muy conocida que también nos lleva a otra frase coloquial que dice: del dicho al hecho hay mucho trecho. Estas frases coloquiales pretenden revelar cómo las diferentes circunstancias pueden evidenciar que en un momento complicado, que en un momento difícil, que en un momento complejo, nosotros podemos llegar a actuar en contraste con las convicciones que afirmamos tener. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, pudiese ser que reaccionemos muy diferente a como nosotros creeríamos que lo vamos a hacer o que lo haríamos. Esas frases transmiten esa realidad. Los momentos, hermanos, o circunstancias difíciles que enfrentamos en nuestra vida sirven para revelar qué hay en nuestro corazón. Después de que Dios le dice al pueblo, que estuvimos viendo, váyanse para Oreb. Después de que Dios les dice, yo los estoy cuidando. Después de esto, el pueblo llegó a un escenario donde Dios les dice, entren y peleen con ese pueblo. Y Dios les dice, yo voy a pelear por ustedes. Pero cuando ellos vieron a los hijos de Anac, gigantes, hombres fuertes, militares, murallas grandes, ¿ellos qué hicieron? Estuvimos viendo, tuvieron temor. Fueron incrédulos, no creyeron lo que Dios les estaba diciendo. Ellos no creyeron que Dios iba a pelear con ellos. Se encontraban ante la tierra de los amorreos. Ellos habían visto a Dios vencer al faraón y vencer a sus ejércitos. Ellos lo habían visto. A la luz de eso que ellos vieron, tenían que avanzar con fe, confiando reposadamente en que Dios iba a pelear por ellos. Pero cuando recibieron el informe de los 12 espías, ellos murmuraron en sus tiendas, señalaron la salida de Egipto como un acto de odio de Dios hacia ellos. Ellos quisieron juzgar a Dios como un Dios de odio. Ahora, cuando el pueblo de Israel llega y ve a los amorreos y los ve allí, hay una realidad que no se puede evitar ver. El enfrentar a ese pueblo iba contra la razón,
Iba contra la lógica humana. Pero nosotros vemos en la Escritura cómo Dios es especialista en colocar a su pueblo en momentos de ese tipo. Hermanos míos, iglesia local de Moravia, hemos hecho el conocimiento de Dios tan racional a través de las Escrituras, lo cual está bien. Debemos razonar el texto, debemos ver la palabra, debemos interiorizarla, estudiarla, ser diligentes, responsables. Eso está bien. Lo que está mal es que a veces olvidamos que en muchas ocasiones la fe debe ir por encima de mi razón. Habrán circunstancias en la vida donde la razón y la lógica le dicen: estás acabado. Pero la fe debe llevarnos a confiar en el Dios que prometió estar con nosotros a pesar de lo grande que pueda ser ese escenario, lo difícil que pueda ser esa situación. Nosotros debemos tener la fe suficiente para afrontar situaciones que atentan contra nuestra razón. Escuchaba a un pastor decir que tendemos a tener fe para confiar en Dios solo cuando las circunstancias se adaptan a mi razón, a la lógica humana. Entonces ahí sí es muy fácil confiar en Dios. Pero cuando las cosas se desproporcionan y la lógica humana se acabó, nosotros tendemos en nuestra racionalidad a no confiar realmente en Dios. Puede ser que con nuestra boca nosotros digamos: sí, confío en Dios, pero con nuestros actos estamos reflejando otra cosa. Y eso es justamente lo que yo quiero que usted hoy vea conmigo en este texto. La fe, la confianza en Dios no deben estar condicionadas a las circunstancias o situaciones difíciles que tenemos. La fe es sobrenatural y nos lleva como iglesia a confiar en Él. Ahora, ¿qué les decía acerca de la predicación? Los que predicamos tenemos que tener la fe de que Dios va a obrar en su pueblo. Tenemos que tener la fe suficiente para que cuando nosotros le hablamos a la iglesia que es su pueblo, esa iglesia va a responder al Evangelio. Cuando la situación difícil viene, mis hermanos, nosotros como su pueblo somos llamados a confiar en Él y a no tener temor. Pero yo creo, y escuche bien esto que le voy a decir, yo creo que una cosa es creer y otra es realmente confiar en eso que digo creer. El pueblo debía confiar, pero la confianza se veía reflejada en sus acciones. Vean, hermanos, a mí me pueden dar un intensivo de paracaidismo. Me pueden explicar todos los lineamientos de seguridad acerca del paracaídas, el proceso, toda la tecnología que hay, la seguridad, y ellos van a decir: esto es seguro, es un sistema que puedes disfrutarlo porque tiene estos y estos elementos de seguridad. Yo podría subirme a un avión y que me den un intensivo, ver a un paracaidista tirarse y yo decir: wow, qué seguridad, pero yo no me tiraría del paracaídas. Cuando yo creo realmente en algo, yo confío en eso que creo. Nosotros tenemos una distorsión en esto. Decimos creer, pero cuando se atenta contra nuestra lógica y razón, ya no creemos. Pero la fe va más allá. La fe nos quiere llevar a ver, a la luz de lo que está pasando con el pueblo de Israel, que nosotros debemos confiar en Dios y que no debemos temer. Ahora, vean lo que está pasando aquí, para entrar al texto. Lo que está pasando aquí es que el pueblo llegó, vio ese escenario, vio a los gigantes, tuvo temor, murmuró contra el Señor. Entonces el Señor, en esta sección que vamos a ver, se enojó y les dice: ya no van a entrar ustedes a la tierra prometida. Ya no van a entrar, devuélvanse al desierto. Porque ustedes murmuraron de incrédulos,
no quisieron pelear, no creyeron en mí, devuélvanse. Entonces, como Dios se enoja y les dice que se vayan, entonces ellos dicen, no, hemos pecado contra el Señor, vamos a ir. Y el Señor les dice, no vayan, porque ya yo no estoy con ustedes. Y es aquí donde vamos a entrar a ver los elementos relacionados al orgullo. Así que, ¿qué le parece si va conmigo a Deuteronomio capítulo 1, verso 34? Vaya conmigo. También le animo a buscar Primera de Pedro capítulo 1 y tenerlo ahí guardadito. Primera de Pedro capítulo 1 también, si lo pueden guardar, sería genial. Vamos a ver si... Ok. Dice la palabra del Señor, verso 34 del capítulo 1. Voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Dice, entonces el Señor oyó la voz de las palabras de ustedes y se enojó y juró, ninguno de estos hombres, esta generación perversa, verá la buena tierra que juré dar a sus padres, excepto Caleb, hijo de Jefoné, él la verá, y a él y a sus hijos daré la tierra que ha pisado, pues él ha seguido fielmente al Señor. El Señor se enojó también contra mí por causa de ustedes y dijo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, que está delante de ti, él entrará allá. Anímale, porque él hará que Israel la posea. Además, en cuanto a los pequeños, que ustedes dijeron que vendrían a ser presa, y sus hijos, que hoy no tienen conocimiento del bien ni del mal, entrarán allá, y a ellos les daré la tierra, y ellos la poseerán. Pero ustedes, vuélvanse y vayan hacia el desierto por el camino del Mar Rojo. Entonces ustedes respondieron, hemos pecado contra el Señor, nosotros subiremos y pelearemos, tal como el Señor nuestro Dios nos ha mandado. Y cada uno de ustedes se puso sus armas de guerra y pensaron que era fácil subir a la región montañosa. Pero el Señor me dijo, diles, no suban ni peleen, pues yo no estoy entre ustedes, para que no sean derrotados por sus enemigos. Así les hablé, pero no quisieron escuchar. Al contrario, se rebelaron contra el mandamiento del Señor y obraron con orgullo. Y subieron a la región montañosa. Los amorreos que moraban en aquella región montañosa salieron contra ustedes y los persiguieron como lo hacen las abejas. Y los derrotaron desde Seir hasta Horma. Entonces volvieron y lloraron delante del Señor, pero el Señor no escuchó su voz, ni les hizo caso. Por eso ustedes permanecieron en Cades muchos días, los días que pasaron allí. Moisés está relatándole a la nueva generación lo que pasó anteriormente. Dios se está revelando en este primer discurso de Deuteronomio como un Dios fiel, que acompañó a su pueblo. Dios se está revelando así. En este primer discurso, Moisés relata acerca de esta fidelidad, pero cómo el pueblo respondió con desobediencia a pesar de Dios mostrar su poder y su fidelidad. Cuando el pueblo recibió el informe de los espías, fue incrédulo y se quejó contra Dios. Fue sumamente incrédulo. Entonces vemos en los primeros versos, como en el 35, dice que esta generación es una generación perversa. Fue incrédula, murmuró contra el Señor, lo juzgó como un Dios de odio. Así lo quiso juzgar a Dios porque se manifestó librándolos de Egipto con odio. Estos eran perversos. Pero en el verso 36 dice que había uno, Caleb, que sí fue fiel, que había seguido fielmente al Señor. Y esto es lo que Él espera de su pueblo, que sean fieles a Él. El Señor, dice en el verso 37, Moisés está contando, el Señor se enojó también contra mí por causa de ustedes y dijo, tampoco tú entrarás. Moisés, que había sido el líder, que había llevado al pueblo hasta ese punto, Dios le dijo, no vas a entrar, Moisés. Y luego vamos a ver cómo Moisés le rogó y Dios le dijo, basta ya, Moisés, no me hables más de esto.
tú no vas a entrar. ¿Qué fue lo que pasó con Moisés? En Números capítulo 20, no lo busque, se da una situación donde Dios le da una indicación a Moisés y a Aarón y les dice: vayan y háblenle a la peña, háblenle para que la peña dé agua. En otra ocasión primera, a Moisés le había tocado golpear la peña para que saliese agua. En esta segunda ocasión Dios no le dijo golpéela, Dios le dijo háblele. Pero Moisés estaba como alterado por esta gente rebelde, y entonces rebeldes les dice a todos: vamos a darles agua, y golpeó 2 veces la peña. Y si vemos el texto en Números, hay muchas implicaciones teológicas en ese texto, pero el texto nos dice que Dios reposaba en esa peña y ellos desobedecieron contra la peña. Entonces Dios les dice: como ustedes no me creyeron y no me trataron como santo a los ojos de los israelitas, por tanto ustedes no entrarán. Verso 12 del capítulo 20 de Números. Vamos al verso 38. Josué, hijo de Nun, que está delante de ti, él entrará allá. Anímale, porque él hará que Israel la posea. Los comentaristas del hebreo resaltan este hecho o este extracto como algo muy importante que nos muestra la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque siendo Moisés el líder al cual se le prohibió entrar a la tierra prometida, Dios provee inmediatamente otro líder, Josué, a la luz de sus promesas y su plan eterno. Eso también nos dice que ningún hombre es esencial para que el plan de Dios se cumpla. Todos nosotros somos recursos reemplazables. El plan de Dios se va a cumplir con o sin nosotros. Y si nosotros no lo hacemos, como dijo el pastor William, o no queremos, pues habrá otro que lo va a hacer. Porque el plan de Dios está primero, no nosotros. Moisés no es el relevante en esta historia. Por eso no entró. El relevante es Dios y su plan. Esto es importante entenderlo. El plan de Dios se llevará a cabo con quien Dios quiera. Los hombres usados por Dios pueden ser desplazados por Él mismo. Luego dice en el verso 39, además, en cuanto a los pequeños que ustedes dijeron que vendrían a ser presa, y sus hijos que hoy no tienen conocimiento ni del bien ni del mal, entrarán allá, y a ellos les daré la tierra y ellos la poseerán. Está hablando de esta nueva generación que está escuchando todos estos relatos del pasado. Ya ahora son grandes y ellos sí van a entrar a la tierra. Y ahora vamos al punto de quiebre que empieza a manifestarnos este texto, verso 40. Pero ustedes, todos ustedes, rebeldes que murmuraron, que fueron incrédulos, que tuvieron temor, devuélvanse al desierto, vayan por el camino del Mar Rojo. Y acá es donde, después de esta instrucción, se desprende la manifestación de orgullo del pueblo. ¿Cómo podemos definir el orgullo? Voy a definirlo de esta forma, mis hermanos, y oré mucho al Señor para que me brindara aplicaciones prácticas, para que fuésemos capaces de identificar el orgullo en nuestras vidas. Espero el Señor nos ayude en este tiempo. El orgullo se define como una confianza y atención excesivas en las habilidades, los logros, la condición, las posesiones o la posición que uno posee. El orgullo es más fácil de reconocer que de definir. Más fácil de reconocerlo en otros que en uno mismo. El orgullo es rebelión contra Dios, ignorando toda gracia. Se le atribuye a uno mismo el honor y la gloria que le pertenecen solo al Señor. Dice el diccionario bíblico Holman esta definición. En la Biblia, mis hermanos, cuando hablamos de orgullo, hablamos de arrogancia, soberbia, altivez y otro montón de términos que se utilizan como sinónimo de este concepto. Verso 41. Después de que el Señor les dijo estas cosas, vemos en este verso, dice: ustedes respondieron, hemos pecado contra el Señor, nosotros subiremos y pelearemos tal como el Señor nuestro Dios nos ha mandado. Aquí ya había un engaño, porque ellos dicen, como el Señor nos mandó. No, ya el Señor les había dicho, devuélvanse.
Pero ellos quisieron como devolverse y pasar por encima de este último mandamiento. Y esto nos lleva a nuestro primer encabezado y vamos a tratar de ver lo que está pasando aquí. Nuestro primer encabezado dice: el orgullo reconoce el pecado, pero no se arrepiente por él. El orgullo le huye al arrepentimiento. El orgullo es la contracara de la humildad. Y antes de que usted se vea seducido a pensar que usted y yo estamos exentos de este pecado, voy a leerle una frase de Charles Spurgeon que dice: nunca estamos en peligro de ser tan orgullosos como cuando creemos que somos humildes. Entonces, quiero que a partir de este momento usted empiece, le pida a Dios que vaya hablando a su corazón para que usted pueda identificarse conmigo. El orgullo no muestra rastros de humillación. Nosotros, en medio de los principios de comunión bíblica, estamos siendo muy hábiles en reconocer el pecado, en decir: hermano, yo estoy lidiando con este pecado. Pero la pregunta que yo le quiero hacer hoy es: reconocemos el pecado, pero ¿nos arrepentimos por él? ¿Lloramos por nuestro pecado? ¿Nos arrepentimos genuinamente por él? Y quiero dejar esa pregunta ahí. El orgulloso cree que sus actos para enmendar su falta o su pecado pueden sustituir el arrepentimiento. El orgulloso se esforzará todo lo que puede con tal de no humillarse. En su interior, el orgulloso cree que es capaz de hacer lo suficiente, inclusive delante de Dios, como para no tener que llegar a la humillación. Voy a ilustrar esto desde la perspectiva del matrimonio, la vida de hermanos y nuestra relación con el Señor. En el matrimonio, resulta, voy a ponerme yo de ejemplo con mi esposa, que estamos en la casa, mi esposa se está listando para salir, no dio tiempo porque ella tiene un compromiso muy importante. Esto es un caso hipotético. Tiene un compromiso muy importante, entonces ella va a salir. Tenemos una discusión y yo la trato muy mal a ella, muy mal. En medio de todo eso, que ella ya se va, que se está listando, la casa está desordenada y yo la trato mal a mi esposa. Ella se va y cuando vuelve encuentra toda la casa ordenadita. Y he ahí el esposo que le quiere poner un parche a lo que ya hizo. Yo, hablando con mi esposa, yo le decía: ¿qué es lo que un esposo debe hacer? Debe decirle a su esposa: perdóneme por lo que hice. Pero él, con su orgullo, quiere ponerle un parche a su pecado. Él no se está arrepintiendo. Él dijo: sí, traté mal a mi esposa, pequé, pero voy a hacer algo para que ya mi esposa no se sienta mal. Pero nunca le dice a su esposa: perdóneme. Eso hace el orgullo en el matrimonio. Eso aplica para padres e hijos, hijos, padres, nietos, abuelos. El orgullo va a huirle, a decirle a su esposa, a su esposo: perdóneme. Y va a hacer todo lo que pueda para enmendar eso y pasar lejos del arrepentimiento. Así actúa el orgullo. En la vida de la iglesia con los hermanos, pecamos contra nuestro hermano, pecamos contra él, lo ofendemos, lo tratamos mal, se da un problema. Eso pasa en la vida de la iglesia. Entonces decimos: yo traté muy mal a ese hermano, voy a esperar cualquier oportunidad para hacer algo bueno por él. Entonces yo pequé contra Mario y estoy viéndolo a ver en qué momento yo puedo hacer algo bueno para que él vea que todo es paz y amor. Pero no voy a llegar a él y le voy a decir: hermano Mario, perdóneme. Eso hace el orgullo. El orgullo le hace daño a otro hermano, lo lastima, lo golpea y luego trata de enmendar haciendo buenas cosas por él, sin decirle: perdóneme. Así es el orgullo. Y es lo que está pasando con el pueblo de Israel. Ellos reconocieron: hemos pecado contra el Señor, vamos a hacer esto que Él nos había pedido.
nuestra relación con el Señor. Una persona cae en pornografía, ve pornografía, termina de ver pornografía y ese hermano dice: pequé contra el Señor. Voy a ir a leer la Biblia, voy a ir a la iglesia, voy a ir a orar. No. Arrepiéntase. No ponga rituales huyéndole al arrepentimiento. El pueblo ya estaba mostrando orgullo ahí. Cuando nosotros huimos de la humillación, entonces estamos mostrando orgullo en su máxima expresión. Papás me han preguntado: ¿cómo hago yo para saber si mis hijos son cristianos? Yo les he dicho: vean la humillación en la que ellos viven. Hablaba con una mamá que me decía: yo puedo ver que mi hijo se esfuerza, va a la iglesia, lee la Biblia, se esfuerza, pero es que eso no define a un cristiano. Un cristiano es definido por la capacidad que tiene por el Espíritu de Dios para humillarse, para decir: he pecado. Entonces muchas personas vienen a la iglesia cada domingo porque están pecando mucho durante la semana y no se arrepienten. Están pretendiendo hacer buenas cosas para ponerle un parche a ese arrepentimiento. Eso, hermanos, es orgullo. No debemos nosotros actuar de esta forma. Si usted pecó contra su esposa, lo que está mostrando con esos remiendos es orgullo. Si usted pecó contra su hermano, lo que está mostrando con esos remiendos es orgullo. Porque el orgullo se disfraza de buena intención. La máscara y el traje del orgullo dice buena intención. Yo quiero hacer algo bueno. No, usted lo que tiene que hacer es arrepentirse y pedir perdón. Eso es lo que hay que hacer. El vivir con un corazón orgulloso, escúcheme bien, desarrolla hábitos, al punto que vivir de esta forma se hace una costumbre. Entonces en mi mente yo digo: bueno, puedo decirle lo que yo quiera a tío Alejandro, lo lastimo con algo que le digo, él y yo, no sé, y luego hago algo bueno por él, y nunca me acerco para pedir perdón por lo que le dije. Esposo, en el caso hipotético, no es que usted limpie la casa, es que usted se siente con su esposa y que le diga: perdóneme por mi pecado, porque pequé contra usted y contra el Señor. Esposa, no es que usted le sirva la comidita como una ofrenda de paz, no. Es que usted le diga a su esposo: amor, perdóneme porque pequé contra usted y contra el Señor. La humillación caracteriza a un nuevo creyente, a un nuevo nacido, perdón. En este sentido, como les digo, el orgullo grita a los cuatro vientos: estoy haciendo buenas cosas. El pueblo de Israel dice: no, sí pecamos, vamos a hacer. No, Dios quería ver en ellos arrepentimiento. Este tipo de orgulloso, hermanos, se encuentra en la iglesia creyendo que cree, pero está engañado porque Dios resiste a los soberbios. Está engañado. Dios desea que su pueblo se arrepienta. No lo busque y se lo leo. En el mismo libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, verso 1, dice de la siguiente forma. Yo quiero que escuche bien este texto, este extracto. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y le obedecieres,
a su voz conforme a todo lo que te he mandado hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Les dijo que obedecieran, les dijo que se convirtieran, pero lo primero que les dijo fue: arrepiéntanse. Tenemos el pecado, hermanos, escúcheme, tiene que doler. El pecado tiene que hacer que de nuestros ojos broten lágrimas. Tiene que humillarnos. Yo le decía al Señor haciendo esto: Señor, hemos sido orgullosos. Y yo veía hacia el cielo y decía: Señor, perdóname por cuando yo he sido orgulloso. El orgulloso no reconoce que depende de la gracia de Dios, sino que actúa conforme a sus propias habilidades. ¿Qué dijo el pueblo? Pongámonos la armadura, pongámonos los chunches y vamos a pelear. Vean lo que pasa aquí. Esto es lo que el pueblo de Israel hizo, mis hermanos, llevándolos a rebelarse contra el mandato de Dios. Ante la situación crítica, habían visto al otro pueblo, tuvieron temor, vieron que no podían ganar, murmuraron contra Dios, y ahora cuando Dios les dice: ustedes pecaron, decidieron confiar en sus habilidades, sus propias fuerzas y una aparente buena intención. Ante la situación difícil, el orgulloso se pregunta: ¿cómo resuelvo esto? ¿Ahora qué hago? Pero la contracara del humilde, en medio de la situación difícil, dice: Señor, ayúdame, ayúdame, perdóname porque he sido orgulloso, porque quise resolver con mis fuerzas, perdóname por mi pecado. Antes de decir cómo yo puedo resolver, el humilde va a presentarse ante Dios como una persona que depende de Él y le va a decir: Señor, ayúdame. El orgulloso no solo es incapaz de reconocer su pecado de orgullo, sino que para colmo dice en su interior: yo tengo la capacidad de resolver esto. El orgulloso confía más en su propia capacidad que en Dios. El orgulloso cree que confía en Dios, pero no es así, porque no se tiraría del paracaídas. No se tiraría. Sí, pastor, todo lo que usted dice yo lo creo, el sermón, wow, sí, la palabra, yo la creo totalmente. Llega a la situación difícil a ver si la cree. Y cuando esté en la situación difícil, se develará delante de su rostro qué hay en su corazón. Pero Dios permite estas cosas, hermanos, para hacernos crecer, porque Él nos ama. El que podamos ver nuestro orgullo es una muestra de amor de su Espíritu obrando en nosotros para santificarnos. Dios desea que confiemos plenamente en Él. Él ya ha mostrado su fidelidad cumpliendo su palabra. Hermanos, cuando llega la quincena y la calculadora dice menos 20, menos 300, la calculadora no da, colapsó. La lógica humana dice: no hay forma de salir de esto. Cuando la situación llega, la pregunta que nosotros deberíamos hacer, o la expresión que deberíamos de tener es: Señor, mira mi situación, ayúdame. Pero cuando las cosas no dan conforme a nuestra lógica, somos seducidos a decir: ¿cómo resuelvo? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Por eso creemos que Dios puede ayudarnos, pero no confiamos en que lo va a hacer. El Salmo 37, verso 3, yo se lo leo, dice: confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él que Él actuará. Confiar es tirarse. Confiar es cerrar los ojos y decir: Señor, estoy en tus manos. Y eso, ¿sabe cómo se llama? Fe.
creer en que Dios puede hacerlo. Hay que tener fe, una fe que no nace en nosotros, sino que es sobrenatural. El orgullo te engaña, mi hermano amado, cuando te hace creer que tus acciones o tus obras pueden sustituir el arrepentimiento. El orgullo te engaña cuando te lleva a confiar en tus habilidades y tus destrezas ante situaciones que deben ponerse en manos del Señor y que de nosotros no demandan más que confiar en Él. Y continuamos en el texto, en el verso 41, parte B. Y cada uno de ustedes se puso sus armas de guerra y pensaron que era fácil subir a la región montañosa. Pero el Señor me dijo, diles, no suban ni peleen, pues yo no estoy entre ustedes para que no sean derrotados por sus enemigos. Así les hablé, pero no quisieron escuchar. Al contrario, se rebelaron contra el mandamiento del Señor y obraron con orgullo y subieron a la región montañosa. Dios les está diciendo, no vayan, yo no estoy con ustedes. Pero a ellos les importó nada. Segundo encabezado, el orgullo actúa despreciando la idea de depender de Dios en todo. El orgullo desplaza a Dios en su accionar. El orgullo quita a Dios y pone su capacidad por encima. Esto hace, mis hermanos, que muchas personas trabajen tanto que ni congregarse puedan. Porque su capacidad está primero que lo que Dios puede hacer. Proverbios, no lo busque, yo se lo leo. Capítulo 3, verso 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Pero tienes que reconocerlo, hermano. Verso 7 dice, no seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. El orgulloso no consulta a Dios sus decisiones. No. El orgulloso no es paciente para decidir. El orgulloso decide rápido, con premura. Rápido usted, pero ¿cómo? ¿Ya decidió? Tan rápido, sí, ya decidí. Rapidísimo. El orgulloso no es paciente. Él refleja que en su interior él cree que es más sabio que Dios. Hay decisiones en nuestro caminar que pueden demandar años de oración, meses de oración, días de oración. El que es orgulloso, usted lo ve que todo lo decide rápido, acelerado, confía en su capacidad, confía en su experiencia, confía en lo que él considera que tiene como virtudes y habilidades. El orgulloso pretende indirectamente tomar el lugar de Dios. El pecado de Satanás y el pecado del huerto lo caracterizan, una rebelión contra Dios. El orgulloso no tiene una consulta continua a Dios para cada una de las decisiones de su vida. Él decide sin consultar a Dios y sin esperar su respuesta. Así es el orgullo. El orgulloso considera dentro de sí que es fácil lograrlo con sus fuerzas. ¿Qué dijo el pueblo? ¿Qué dijo Dios? El pueblo pensó que era fácil. Entonces el orgulloso dice, no, vean, yo ya tengo la capacidad, yo ya tengo la experiencia, esto no hay que hacerle mucho mate, esto tengo que decidirlo rápido. No. Eso muestra orgullo. Y a veces, hermano, yo no quiero que usted piense que usted y yo estamos exentos de este pecado. Podemos creer en nuestro interior que somos más sabios que Dios. Y como decía un pastor, si nosotros en medio de nuestras situaciones difíciles pudiésemos quitarle el guión a Dios de lo que está pasando en nuestra vida, probablemente le haríamos unas modificaciones, porque nosotros creemos que Dios en muchas cosas se está equivocando. El orgulloso corre con sus decisiones. Y como le he dicho a algunos hermanos, el que mucho corre, pronto para. Sea sabio, sea humilde. El orgulloso se rebelará contra el mandamiento del Señor,
no tomándolo en cuenta en sus caminos. ¿Qué dice el proverbio? Tome al Señor en cuenta en sus caminos. Pastor, es que vieras que yo tengo 2 trabajos, tengo que escoger en uno de estos 2, y vienen a preguntarle a uno y uno con mucho amor va a responder, y si Dios le da gracia para hacerlo, lo va a hacer con gusto. Pero la pregunta que yo como pastor debo hacerle es: ¿cuánto tiempo ha invertido de oración por esto? ¿Ya consultó al Señor? ¿Ya fue y dobló rodilla en su casa orando para ver qué Dios quiere? Sí, pastor, yo ya sé que Dios quiere. Ok, muy bien. Pero muchas veces las personas buscan el camino corto a que uno responda, ponen la responsabilidad sobre los hombros de uno, cuando en realidad es algo que debe responsabilizarse en sus rodillas. Vaya y ore y busque la consulta al Señor. El orgulloso no quiere hacer esto. La humildad llevará al creyente a recordar que todo lo que hace depende de la gracia de Dios y no de sus propias fuerzas. Hermano, escúcheme. Y quiero ilustrarlo con la provisión de Dios, con las finanzas. Todo lo que cae a sus manos, Dios se lo da. Todo lo que llega a su cuenta, todo lo que llega ahí, Dios se lo está dando. ¿Sí? Soy yo conmigo, Alba, perdón. Dios se lo está dando. En Primero de Crónicas, no lo busque, yo se lo leo, es solo un verso. Resulta que David está preparando la construcción del templo, que no lo hará él sino Salomón. Y resulta que manda a traer riqueza y el pueblo da muchísimo, muchísimo. Entonces el salmista dice en este verso: pero ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tu mano te damos. El orgulloso cree que tiene el derecho de administrar lo que Dios le dio sin consultarle a él como el principal proveedor. El orgulloso toma su dinero, su provisión, y hace lo que quiere y no consulta a Dios. Por eso no le puede dar a Dios. Porque el orgullo se ha convertido en la venda que le hace creer que lo que se lo ganó con el sudor de su frente. Y aunque eso es así, no se le puede olvidar que sobre esa realidad está el Dios que permite y le otorga a usted las fuerzas para trabajar, su trabajo, la provisión, su dinero y su riqueza. Porque si Dios quisiera, le quita todo ya. Y a veces necesitamos, y esto lo digo por experiencia propia hace muchos años, necesitamos perder todo para que nuestro orgullo salga y sea quebrado delante de Dios. Y en medio de la manifestación y muestra de nuestro orgullo, hay un Dios fiel que está formando nuestros corazones. El orgullo te engaña cuando te hace creer que no necesitas de Dios en cada paso que das en tu vida. Y entonces evidencias que vives bajo tu gobierno y no el de Dios. El orgullo te engaña cuando te hace olvidar que todo lo que tienes proviene de la gracia de Dios, incluyendo tus habilidades, tus destrezas, tus recursos, tu provisión, tus dones, tus talentos. Todo te lo ha dado Dios. El orgulloso dice: no, esto es mío, es para mí. El orgullo tiene la contracara de la humildad. Escúcheme bien esto. El orgullo va a inflar el pecho y va a exaltar al hombre. Y le va a decir: yo he trabajado, yo he logrado. El orgulloso no puede ver la gracia de Dios. Porque para ver la gracia de Dios hay que tener humildad. Si usted reconoce que usted sin Dios y su gracia, usted es miserable, en una condición de humildad, usted va a poder ver la gracia de Dios todos los días. Y va a poder ser agradecido todos los días. Pero si usted es orgulloso y su pecho pasa inflado, usted no va a apreciar la gracia de Dios.
No lo va a hacer, porque el orgullo está siendo la venda que no le permite ver a Dios. Y eso se refleja con nuestras acciones. Por eso hay que ser humilde. Todos nosotros estamos llamados a ser humildes. Esto nos lleva, y vamos a nuestro último encabezado: el orgullo trae consigo vergüenza. Verso 44. Los amorreos que moraban en aquella región montañosa salieron contra ustedes y los persiguieron como lo hacen las abejas, y los derrotaron desde Seir hasta Horma. Me pareció muy interesante cómo Dios quiso ilustrar la forma en la que fueron perseguidos por los enemigos. Es muy interesante. Me puse a investigar y a ver videos de personas que han sido atacadas por abejas. Y yo le decía a mi esposa, uno se ve totalmente vulnerable, se ve como borracho. Yo veía a esas personas, perdían la dirección, caían acostadas, se levantaban, las abejas los tenían en un espacio muy pequeño y tal vez pudiendo correr en una línea recta, estaban hechos una maraña ahí donde estaban y no podían salir. El orgulloso está metido en esa maraña y no puede salir de donde está. El orgulloso está siendo avergonzado y su vida está siendo perjudicada en su matrimonio, en su familia, en su casa, en su trabajo, con sus hijos. No crece, no se madura, está ahí hundido en esa maraña, está hundido porque es orgulloso. El orgullo trae vergüenza. Tenemos que hacer un alto y decirle: Señor, perdóname. Y humillarnos. Y ir a nuestros seres amados y decirles: perdóneme. Porque Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes les da gracia. Entonces, verso 45, volvieron y lloraron delante del Señor, pero el Señor no escuchó su voz ni les hizo caso. Dios aborrece el orgullo. Proverbios, no lo busque, yo se lo leo. Capítulo 8, verso 13 dice: el temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, encabezando la lista, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, yo aborrezco. C.S. Lewis dice, de acuerdo con los maestros cristianos, el principal defecto y el mayor mal es el orgullo. Escuchen esto, esta apreciación es muy bonita. La fornicación, la ira, la avaricia, las borracheras y todo eso son meras picaduras de pulga en comparación con el orgullo. Fue por orgullo que el diablo se convirtió en diablo. El orgullo conduce a todos los demás pecados. Es el completo estado de la mente en contra de Dios. El orgullo no reconoce a Dios en sus caminos, no se humilla. El orgullo trae vergüenza, está enredado en sí mismo. El orgullo es el peor. Y entonces verso 46 dice: por eso ustedes permanecieron en Cades muchos días, los días que pasaron allí. Probablemente, probablemente no, estoy seguro que todos nosotros hemos pecado con el orgullo en alguno de estos sentidos. Y como dije al inicio, no es un sermón temático el orgullo y no estoy abarcando todas las aristas del orgullo, sino lo que logramos ver en el texto. Probablemente algunos hayamos pecado de esta forma con el orgullo. Es un problema si nosotros pensamos que estamos exentos de ese pecado. Las situaciones de nuestra vida diaria revelan si somos orgullosos o somos humildes. ¿Está conmigo? Y quiero animarle a que no le huya a esta realidad. No bloquee su mente. Sea humilde en su corazón y reconozca el orgullo. Si hemos pecado, la intención no es salir de aquí desanimados.
señalados o juzgados, sino que debemos encontrar consuelo en el Evangelio. Cristo murió por nuestro orgullo. Pero así como el pueblo fue incapaz de arrepentirse y obedecer, el hombre hoy es incapaz también de arrepentirse y de obedecer en sí mismo. Sin embargo, Él, a todo aquel que cree en Cristo, a todo aquel que ha puesto su fe en Jesús, dice la Biblia que Él lo ha hecho un hijo obediente. ¿Cómo, pastor? Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Ya casi vamos cerrando. Me dice amén cuando lo tiene. Dice la palabra en el verso 2. No, es más, veamos del verso 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre para la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Cristo. Pero más adelante dice en el verso 14, en ese mismo capítulo, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como Él los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Verso 18, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Él nos redimió. Hermanos, es cierto que hemos pecado de orgullosos, pero si estamos en Cristo, no somos esclavos de ese orgullo. Si estamos en Cristo, reconocemos estas cosas y estaremos listos para humillarnos delante de Dios, delante de mi esposa, delante de mi esposo, delante de mis hermanos, delante de mi familia, delante del Señor. Ahora que mencionaba eso, hermanos, el orgullo sale más caro. Porque usted tiene que invertir en un montón de cosas para poner esos parches. ¿Por qué mejor no se humilla? Así no es avergonzado. El orgullo sale más caro. Verso 20 de Primera de Pedro. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y la esperanza de ustedes sean en Dios. Hermanos, ¿fuimos redimidos de nuestro orgullo? Hoy nosotros no somos esclavos de confiar en nosotros mismos, sino que debemos confiar, poner nuestra fe, nuestra esperanza en Dios, aunque el escenario que tengamos de frente vaya en contra de nuestra razón y de nuestra lógica. La fe que Dios nos ha dado está por encima de eso que nosotros vemos, y nosotros podemos confiar plenamente en Él de aquí hasta que lleguemos a una eternidad con Él. El que cree y confía se tira del paracaídas. El que no confía solo cree aquí. Aquí cree, pero no en su corazón, no en su interior. Si confiamos en Él, esa fe estará con nosotros siempre. ¿Quién es nuestro modelo de humildad? ¿Cuál es la contracara del orgullo? Es la humildad. Nuestro modelo de humildad es nuestro Señor Jesucristo.
Se lo leo. Filipenses capítulo 2, dice verso 5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló. Él mismo se humilló, haciéndose obediente a la muerte y muerte de cruz. Cristo, hermanos, se humilló para que nosotros también pudiéramos ser exaltados. Pero nuestra exaltación requiere primero humildad. Llegar alto requiere ir abajo primero. Humíllense en la presencia del Señor, dice Santiago, y Él los exaltará. El que confía en Dios le da a Dios, aunque su lógica matemática no le dé en la quincena. Porque entiende que todo lo que tiene se lo dio Dios. El orgulloso, y repaso los encabezados, reconoce el pecado, pero no se arrepiente por él. Muchos están en sus mentes diciendo hoy: sí, pastor, yo pequé. Pero la pregunta que yo quiero hacerle a su interior, a la luz de todo lo que hemos visto, es: ¿está arrepentido por eso? ¿Cuántas veces ha llorado por ese pecado? ¿Cuántas veces el Señor con su palabra le ha puesto la cara contra el suelo? Pastor, ¿y usted cómo hace para saber si sus hijos son cristianos? Quiero ver su estado de humillación. No quiero ver si lee la Biblia, si va a la iglesia, si está con los jóvenes, si está con los niños, si habla bonito la palabra y se la sabe así. Eso no me dice a mí nada. Es el estado de humillación, el ponerse por debajo y decir: perdón, sí pequé. ¿Quiere saber si su hijo es cristiano? Busque la humillación en él. Y así usted sabrá si lo es o no. Porque es muy fácil en la comunión bíblica decir: claro, sí, yo reconozco mi pecado, pero ¿estás arrepentido por él? ¿Te está doliendo en tu interior? ¿Te afecta en tus entrañas? Porque si no te afecta, no estás arrepentido por él. Estás convencido de que has pecado, pero estás siendo como el pueblo de Israel. Y te saca la Biblia cada día, o vienes a la iglesia, o estás en los grupos en casa, o estudias en un instituto, lo que sea que hagas, pensando que eso puede suplantar el arrepentimiento. Eso se llama hipocresía y orgullo. Debemos ser humillados delante de Dios. No pongas tus obras a suplantar. No, hermano. El orgullo actúa despreciando la idea de depender de Dios. Yo puedo, yo lo hago, yo decido, yo muevo y no consulto a Dios. El orgullo trae vergüenza. Al final del día, nuestro orgullo será expuesto y quedará en evidencia que hemos pecado. Pero dice la palabra que si alguno de nosotros peca, Él es fiel y justo para perdonarnos. El orgullo no gobierna nuestras vidas la gobierna Cristo. Así que a la luz de esa verdad, corramos a Cristo en arrepentimiento y fe y encontremos consuelo en Él, esperanza en Él, porque Él nos ha hecho hijos obedientes. El Espíritu que nos ha dado nos ha capacitado, nos habilita para obedecer y dejar el orgullo atrás. Hoy nosotros debemos dejar todo orgullo, debemos humillarnos y debemos reconocer que necesitamos de Él en todos nuestros caminos. ¿Cuántos dicen amén?